Quisiera, hermano, ahora invitarte a tomar una ubicación también para poder abrir tu Biblia y que podamos seguir avanzando en aquello que ya veníamos viendo hace algunas semanas en el libro de Pedro. Y el libro de Pedro, recordemos que estuvimos viendo, mis amados hermanos, el hecho de que Pedro escribe esta carta como una carta de ánimo en la adversidad. Está dictando esta carta a Silas, el compañero fiel de Pablo. Está escribiendo desde Roma. No sabemos específicamente en qué condiciones está Pedro. Sabemos que ya está cerca de su muerte también. Es el año 62 aproximadamente después de Cristo. Y está escribiendo a estos hermanos en las diferentes iglesias en el Asia Menor, en la zona también de Turquía. Ellos están pasando aflicciones, ellos están pasando angustias, y les recuerda cómo ellos deben aferrarse a la promesa de Dios, a la herencia que está guardada para ellos en los cielos. Y también les recuerda cómo ellos deben pasar y que van a pasar por diversas pruebas, porque han de ser probado su carácter, ha de ser probada su fidelidad. Y hermano, también Pedro les anima a ser de testimonio a los inconversos, a los gentiles, porque ellos están siempre mirando. Todo esto también es para nosotros hoy. Y también nuestras vidas tienen que ser testimonio para los que están afuera. Hermano, un inconverso no está leyendo la Biblia. Un inconverso, la única Biblia que lee es tu vida. Por lo tanto, Pedro está animando ya hace algunos capítulos a que nosotros nos mantengamos firmes como ejemplo también al mundo, no solamente en evangelio, sino testimonio. Recuerda cómo Pedro entró precisamente en esta línea de a los siervos, cómo tenían que ser con sus amos, siervos sufrientes, aunque fueran amos duros, ellos tenían que servirles porque realmente eso también agradaba a Dios y debían someterse. También habló a los matrimonios y empezó a hablar con las esposas. Y las esposas, hermanos, hablábamos de esposas bíblicas o mujeres bíblicas, que una esposa bíblica, ¿cuál era lo que ella debía hacer como una esposa cristiana en un lugar cristiano? Aún cuando hubieran inconversos en los matrimonios como esposos. Lo veíamos que eso no animaba que tu mujer cristiana tengas un esposo inconverso, sino que eso mostraba que las esposas se convertían luego al cristianismo, luego de ya estar casadas. A eso se refería Pedro. La semana pasada estuvimos viendo esposos bíblicos. Fue un tiempo hermoso también, donde les animábamos. Pedro le animaba también a ser un esposo amante, tierno, cuidadoso, también un varón firme de carácter para poder guiar a su familia, guiar a sus hijos y cuidar también de una forma especial a aquel tesoro glorioso que el Señor nos ha entregado, que son nuestras esposas. El día de hoy vamos a ver, como puedes ver en la pantalla, una conducta genuinamente cristiana, y vamos a abarcar de los versículos 8 al 12 del capítulo 3. Si usted me escucha hablar un poco más despacio, un poco más lento, desde ya pido que esté orando por mi garganta. Otra vez estoy con algún problema ahí, debe ser los fríos, las lluvias, no lo sé, pero ore por mí también. Y si soy su pastor, ore por su pastor. Si usted está viendo, ore por este pastor también para que pueda seguir enseñando la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias 1 de Pedro 3, del 8 al 12. Dice la palabra del Señor así: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Amado Dios, voy delante de su presencia una vez más dando gracias por este tiempo que nos permite entrar a su palabra.
Señor, también con temor y temblor entramos a esta palabra porque entendemos que la palabra es santa. Usted es santo y nosotros, Señor, en nuestra carne no lo somos. Por lo tanto, Señor, es una tarea ardua, es una tarea difícil, es una tarea de mucho temor, de mucho celo. Quiero rogarte, Padre Santo, que me permitas dirigir a la congregación, a tus hijos que hoy en esta hora, para que tú puedas mover cambio. Señor, no solamente tiene que ver con la verdad, sino que tiene que ver cómo tú tomas esa verdad y la aplicas a tus hijos para que ellos puedan ser movidos en sus entrañas, en su convicción, en su esencia, precisamente para poder vivir aquellas cosas que están aprendiendo. Señor, líbranos de ser solamente personas que juntan conocimiento en sus mentes, sino que aquellas cosas que tú pones, Señor, nos muevan nuestras vísceras, nuestras entrañas, para ponerlas por obra, Señor. Ya no es tiempo de jugar a ser cristiano, ya no es tiempo, Señor, de jugar a escuchar o tener más o menos conocimiento. Es tiempo de aquellas cosas que conocemos, que nos hagan madurar, que nos hagan crecer, porque el tiempo está cerca y necesitamos avanzar. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estas predicaciones, y guíanos, Señor, para que sea una predicación bíblica, que sea tu palabra la que sea manifestándose en esta hora a cada una de las vidas. Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta hora, muévase en los hogares de cada uno de mis hermanos, en las vidas de cada uno de ellos, Señor, para que pueda transformar, quebrantar esas vidas y esos corazones. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una conducta genuinamente cristiana. ¿Por qué el ardor de la oración? ¿Por qué el clamor de la oración? Porque, hermanos, una iglesia bíblica no es bíblica solamente porque el contenido que se enseña es bíblico, sino porque aquellas personas que han sido transformadas por el poder de Dios aplican esas verdades bíblicas en su diario vivir. Eso los caracteriza. Eso nos muestra como cristianos genuinos, como genuinamente cristianos. Eso tiene que ver con nuestra conducta. Hermanos, un conocimiento amplio sin el amor, sin la misericordia, sin ponerlo en práctica, no hace más que hinchar nuestras mentes, que enorgullecer nuestros corazones y mostrarnos como personas soberbias. Ese no es el deseo, ese no es el ánimo, ese jamás ha sido la intención de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica tiene que, con la verdad de Dios, quebrantar nuestras vidas, quebrantar nuestros corazones, que esta palabra gloriosa penetre hasta lo más profundo y penetre hasta el tuétano, parta y divida, para que nos quebrante y nos humille delante de la presencia de Dios. Esa es, amados hermanos, la idea de una predicación bíblica. Que tengamos una luz clara y diáfana para poder avanzar como hijos de Dios, pero también que tengamos ese calor glorioso para poder ministrar y compartir con los otros. Hermanos, muchas veces a las iglesias bíblicas se les han acusado de frías, de soberbias, y hermanos, la verdad es que muchas veces los acusadores tienen razón. Y es por eso que nosotros debemos tomar la verdad de Dios y aplicar en nuestras vidas para que podamos tener no solamente una correcta enseñanza, sino que también una correcta práctica en nuestras vidas. Podamos crecer, podamos madurar. Si tenemos cosas de niños, hermanos, en la fe, dejemos las cosas de niños para que podamos crecer y avanzar. Esa es la idea de este mensaje con respecto a una conducta genuinamente cristiana que Pedro nos va a poner. Mira, parte el versículo diciendo, en conclusión. ¿Y por qué habla de conclusión o de concluir? Porque Pedro está exhortando y animando a los hermanos a cómo deben ser como creyentes en cada aspecto de sus vidas. Cómo se evidencia un cristiano efectivamente en la persecución, en la adversidad. Cómo se muestra un cristiano que está siendo uno que trabaja para un siervo o un amo duro.
cómo es una hija de Dios, una mujer bíblica que está siendo una esposa en un hogar cristiano y lo que Dios espera de ella. Cómo debe ser un varón, un esposo bíblico en sus hogares como testimonio para su familia, sus hijos y para el mundo. Eso es lo que está poniendo Pedro en el tapete en este momento. Y ya después de haber hecho todo eso, nos dice en conclusión. Y en conclusión nos da esta lista de exhortaciones para que nosotros podamos tener una conducta propia. Una conducta genuinamente cristiana. Y esto, hermano amado, no tiene que ver con hacer. Si bien es cierto, lo que yo te voy a plantear ahora se va a mostrar como un fruto, es algo que se hace. Pero tú no lo haces simplemente para ganar el favor de Dios o ganar la bondad de Dios o la misericordia de Dios. Tú lo haces porque eres un hijo de Dios. Es muy diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos la diferencia entre el legalismo. El legalismo hace para tratar de agradar a Dios, pero en el fondo, en sus corazones, ellos no son hijos de Dios. Mientras que un cristiano genuino hace lo que hace porque le brota desde su esencia, porque no puede hacer otra cosa. Entonces, estas son algunas evidencias de la conducta y del testimonio de aquellos que decimos o proclamamos ser cristianos verdaderos. Hermanos, es tremendamente fácil ser cristiano en Facebook. Tú pones unas frases y listo. Tú puedes llenar tu muro de frases y decir, wow, qué tremendo creyente. Pero hermano, Facebook es como el papel y el papel aguanta mucho. El Facebook no es ninguna prueba de tu vida genuinamente cristiana. Lo que es una prueba vivencial de tu vida es cómo eres tú en el seno de tu hogar, cómo eres tú como esposo, cómo eres tú como esposa, cómo eres tú como padre, cómo eres tú como madre, cómo eres tú como hijo, cómo eres como hija, cómo eres en el mundo cuando trabajas y que tienes que trabajar. Hermano, todo eso muestra una vida genuina. Muchas veces este asunto de las redes sociales, que no son malas en sí, pero nos engañan y nos hacen autopercibirnos como muy importantes o como muy santos, cuando realmente eso es simplemente un espacio digital que tú lo pones y se aparta. Pero nuestras vidas cristianas se pesan en lo real, en lo que vivimos al día. Alguien dijo por ahí con respecto a los amigos del Facebook, tener amigos del Facebook y tener muchos amigos de Facebook es como tener mucho dinero en el Monopoly. Realmente no hace mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, no es que esté atacando las redes, sino que, hermano, quiero mostrarte el punto de lo que debe ser un cristiano genuinamente en sus convicciones, en su vida diaria, en su forma, en donde esté. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar. Si te fijas, Pedro tiene la conclusión aquí del tema de la sumisión que inició en el versículo 2, capítulo 2, versículo 13. En esta conclusión Pedro describe cómo han de vivir los cristianos. Por consiguiente les ofrece un patrón para la conducta cristiana. Quisiera hacer referencia a cómo lo expone la versión NBI, que es bastante, por lo menos en este texto, fiel al original. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, vivid todos vosotros en armonía unos con otros. Sed simpáticos, afectuosos con los hermanos. Tened entrañas de compasión y sed humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, responded siempre con bendiciones, porque en orden a esto fuisteis llamado para poseer en herencia una bendición. Lo primero que nosotros vamos a destacar en este pasaje, como un primer punto, vamos a poner un título que es siendo todos de un mismo sentir. Y cuando hablamos de ser todos de un mismo sentir, hermanos, esto tiene que ver mucho con la escritura en tantos pasajes que nos dicen cómo podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y tantas otras cosas que nosotros podemos entender. Cuando la Escritura señala que todos debemos amarnos como uno solo,
porque hay un Señor, un bautismo, una fe, y hermano, todo esto es para la gloria sola de Dios. Entonces debemos entender que todas las cosas de los cristianos genuinos deben ser de un mismo sentir. No necesariamente tenemos que pensar todos exactamente igual, pero sí el foco principal, el amor que debemos tener hacia Dios y hacia los hermanos debe ser de un sentir genuino. Todos en un mismo sentir. En el griego dice, esta lectura es, sean todos unánimes. Todos estén buscando una sola cosa. En este caso es la gloria de Dios, manifestándose en hacer discípulos, en crecer también nosotros como cristianos maduros, para que ya no tengamos que estar bebiendo leche, sino que ahora podamos comer comida sólida. Sed unánimes. Ahora la pregunta es, ¿quiere decir Pedro que todos los cristianos tienen que pensar del mismo modo? La verdad que no del todo. Pablo centra toda su atención en el mismo asunto en su carta a los Filipenses. Y Pablo dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si tenemos en cuenta la variedad de dones y talentos que Dios ha dado a su pueblo, es de esperar que existan diferencias de opinión. Pero Pedro quiere que estas diferencias no dividan a la iglesia, sino que la enriquezcan. Por eso exhorta a los creyentes a vivir en armonía unos con otros. Si te das cuenta, mi amado hermano, esto es lo que nosotros necesitamos también comenzar a trabajar en nuestra iglesia. Todas estas conductas de genuinidad, pero debemos estar en un mismo sentir, hermanos. Si nosotros estamos atacando, si nosotros estamos sintiéndonos diferentes, ¿qué sentido tiene que estemos en un grupo donde tú perteneces o no perteneces? Debemos estar aunados, debemos estar mirando todos para el mismo lado. Te voy a plantear un ejemplo de algo parecido y de cómo se organizan estas cosas. Si tú, por ejemplo, pones en un barco o en una barca 5 o 6 remeros, pongamos 6 remeros, y todos los remeros miran hacia adelante y todos reman hacia el mismo lado, ese barco va a avanzar muy rápido y va a llegar al objetivo que tiene que cumplir. Pero si en ese mismo barco tú pones 3 y 3 y unos reman hacia un lado y los otros 3 reman hacia el opuesto, entonces esa barca no va a avanzar, sino que va a dar giros sobre sí misma. Y ahí se va a quedar perpetuamente sin avanzar ni un ápice para llegar a destino. Entonces, mis amados hermanos, como congregación, como hijos de Dios, como pueblo del Dios viviente, en lo universal y en lo local, debemos ser de un mismo sentir para poder tener un mismo horizonte al cual apuntar y hacia allá avanzar todos juntos. Hermanos, si tú tienes opiniones adversas o diferentes, son válidas. Puedes plantearlas en el momento correcto, de la forma correcta, porque se puede evaluar. Pero si eso te lleva a frenar, si eso te lleva a murmurar, si eso te lleva a atacar o a destruir, entonces, hermano, tú has caído en pecado y necesitas arrepentirte delante de Dios y volver en arrepentimiento o salir. Porque, hermanos, hay una encomendación que Dios ha dado y eso es a tener un mismo sentir. Hoy en día muchas veces no se puede avanzar precisamente porque hay que estar solucionando todos los pequeños problemas, pero la gran encomendación queda pendiente porque no se puede, porque hay que estar apagando pequeños incendios o focos. Entonces, amado hermano, una conducta genuinamente cristiana es una que está en un sentir con Dios, con su iglesia, con el liderazgo, con la membresía, para enfocarse y avanzar para la gloria de Dios. Eso es algo que tiene mucha lógica incluso en todo lugar. Si tú piensas en una empresa y una empresa tiene personas que están bloqueando el avance de la obra, ¿qué van a hacer las personas que dirigen ese lugar? El mundo simplemente los corta o los despide. Pero, hermanos, la iglesia no es una empresa.
pero aún así también tiene un objetivo claro para la gloria de Dios, que es el avance del reino, es el avance de los discípulos. La gran comisión es tan simple, es tan clara. Por tanto, yendo de camino, hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer, un mismo sentir para ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Son 3 cosas: hacer discípulos, bautizarles, enseñarles. Eso es el objetivo del horizonte al cual nosotros debemos llegar. Pero muchas veces ni siquiera nos acercamos a eso porque nuestros propios egoísmos, nuestras propias visiones, nuestras propias mentes hacen división y precisamente se genera ese estancamiento. Entonces, lo que Pedro aquí apela no es a que tú tengas una opinión diferente o que tengas alguna diferencia, sino que se alineen finalmente, se conversen, se oren para que no haya una división y podamos seguir avanzando en esa línea, siendo todos de un mismo sentir. ¿Tú amas a Dios igual que yo? Yo creo que tú sabes en tu foro interno, si estás gastando tiempo en esta mañana, que amas a Dios. Entonces ya tenemos una cosa en común. ¿Quieres obedecer los mandatos de Dios? Creo que sí, yo también. ¿Tienes dones y talentos para presentar al Señor? Entonces, hermano, creo que también estamos en ese mismo sentir. ¿Quieres hacer discípulos? ¿Quieres llevarlos también al conocimiento de la verdad? ¿Quieres que ellos puedan crecer para tener otros discípulos? Creo que hasta ese punto estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias actuales que dejan de hacer esas cosas por pequeñas cosas o diferencias? ¿Te das cuenta que finalmente nos enfocamos y terminamos con un bote que tiene 3 por un lado, 3 por el otro y empieza a dar círculos, pero no avanza? Dios, hermanos, nos está dando un tiempo en este tiempo, nos está dando oportunidades constantemente para hacer su voluntad. No desperdiciemos el tiempo, precisamente, en cosas que no convienen, en divisiones que no convienen. Lo planteaba Pablo también en algún momento, estas disputas entre las genealogías de los judíos que no servían absolutamente para nada y se gastaban el tiempo en viendo yo vengo de tal, yo vengo de cual, y hermano, eso no permitía el avance de la obra porque no eran todos de un mismo sentir. Mi amado hermano, esto es lo que yo tengo que clamar a ti, que te pongas en línea con el Señor. Si esta iglesia está en línea con el Señor, ponte en línea con la iglesia y desde tus entrañas, hermano, toma el rumbo y avanza para la gloria de Dios, porque es lo que tenemos que hacer como un cuerpo. Entonces, ese es el llamado en esta hora para que nosotros también podamos evaluar que somos con una genuina conducta cristiana en este tiempo, todos de un mismo sentir. Un segundo punto que quiero invitarte a examinar en la Escritura en esta mañana y que también te ayude al cambio son esta serie de conductas de testimonio de un creyente genuino. Esto es lo que yo debería esperar de un creyente genuino. Esto es lo que tú deberías esperar de tu propia vida como un creyente genuino. Entendamos que un creyente genuino no es uno que ha hecho una oración, una decisión por Cristo, que ha invitado a Jesús en su corazón o cualquier otra cosa. Eso no es un creyente genuino. Un creyente genuino no es el que anda con una polera que dice Jesús te ama, o un creyente genuino no es el que tiene su Facebook lleno de cosas cristianas. Hermano, un creyente genuino es uno que va a moldear un carácter en su vida diaria. Eso es lo que va a evidenciar a un creyente genuino. Y hermanos, lo que Pedro está apuntando aquí es precisamente esto. Y en esta lista empieza a dar algunos pasos puntuales. Por ejemplo, en este segundo punto es conducta del testimonio de un creyente genuino. Primero, tienes que ser compasivo. Compasivo. El original ahí es simpático. Pero ese simpático no tiene que ver con el buena onda, el amigo que anda abrazando, la idea de simpatía que nosotros tenemos en nuestra cultura actual. No, la idea de ese simpático o compasivo es que puedas padecer con.
cuando tú veas un dolor, cuando tú veas una necesidad, puedas, hermano, tener compasión y padecer conjunto a. Ya lo dice la Escritura en el sentido de cuando uno está alegre, todos alégrense con él. Cuando uno esté triste, todos lloren con él. Eso es tener la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar, en los zapatos del otro, hermanos. Padecer con. Y esto tiene que ser genuino. Por ejemplo, tenemos un grandioso caso de este hombre que fue asaltado. Lo conocemos como el buen samaritano. Cuenta la historia que había un hombre que fue asaltado, probablemente judío, y va un sacerdote que pasa por ahí, lo mira y el sacerdote siente misericordia, pero no hace nada. Solamente pasa de largo. Luego viene un levita, mira al hombre que está ahí malherido y siente misericordia, pero tampoco hace nada. Y por tercero viene un samaritano que ve a ese judío malherido, probablemente muriendo, y él no siente compasión. Él tiene compasión. Y al tener compasión, eso le lleva a la acción. Y la acción fue involucrarse, mancharse las manos, sus ropajes con sangre, manchar su caballo probablemente o su asna y llevarlo a un mesón, ponerlo ahí y estar consciente de que eso iba a tener un precio al que pagar, y él estuvo dispuesto incluso a pagar el precio por ese desconocido. Atiéndemele bien y todo lo que él debiere yo te lo pagaré. Hermanos, hay una tremenda diferencia entre sentir compasión y tener compasión. Y Dios nos llama a ser compasivos, a tener compasión, a padecer con el otro. Los cristianos, hermanos, deben demostrar su preocupación y su interés para con el prójimo, especialmente en tiempo de alegría y dolor, como lo vimos. Deben alegrarse con los que se alegran y lamentarse con los que se lamentan. Eso lo podemos ver en Romanos 12:15 y 1 Corintios 12:26. Entonces, esta es una de las primeras conductas que se espera de un creyente genuino, que sea compasivo. Una segunda conducta que se espera de un creyente genuino es que sea fraternal. Pedro repite lo que ya he escrito anteriormente. Dado que ya en el primer capítulo él observa que los lectores tienen sincero amor por los hermanos, el versículo 22 lo aclara, el término griego que Pedro utiliza en general es un modo que abarca tanto a los hermanos como a los hermanos de la casa de Dios. Hermanos, ser fraternal es ese amor no fingido, ese amor que viene desde las entrañas. Antiguamente se entendía las entrañas como el hígado, como los intestinos. No sé si te has dado cuenta que cuando tú tienes una pasión o una situación muy compleja, te duele acá o se te mueve la zona de las entrañas. Bueno, eso es lo que Pedro está diciendo. Cuando nosotros amemos, tenemos que ser genuinamente, hermano, amando desde las entrañas, desde la profundidad de las entrañas a nuestro hermano. No solamente un amor aquí, que dice: hola, sí, te muerdo pero no te trago. Hermano, eso no tiene que ver con un cristiano genuino. Si tú lo has pensado así, tienes que arrepentirte de eso y amar a tu hermano como Cristo le amó, amar a tu hermano como Dios le ama, amar a tu hermano desde las entrañas con ese amor fraterno. Eso es lo que el Señor está diciendo, eso es lo que Pedro está exhortando y eso es lo que Dios espera de uno de sus hijos. Yo sé que es difícil muchas veces, hermano, esto, porque tenemos diferencias, tenemos opiniones, tenemos nuestros caracteres diferentes, pero hermano, eso no es relevante a la hora de demostrar lo que es un cristiano genuino. Dios también nos llama a ser misericordiosos, muy parecido a compasivos. En griego la palabra traducido como misericordioso o compasivo es mucho más descriptiva. Requiere sentimientos que parecen provenir de la parte interior de nuestro cuerpo. Básicamente es lo mismo. Si te fijas, mi amado hermano,
Todo esto que tiene que ver con la conducta genuina no es solamente algo que se sabe. Hermano, no solamente es sana doctrina, sino es algo que conmueve todo tu cuerpo. Esto es como una electricidad que pasa como el conocimiento y te mueve y te lleva a obrar, porque eso es lo que es un creyente genuino. Entonces, dice, viene un sentimiento que no solamente mente o razón, sino que se lleva a las emociones y se lleva a la acción. Describe sentimientos que parecen provenir de la parte interior de nuestro cuerpo, literalmente los intestinos, en especial cuando somos testigos del sufrimiento de otra persona que está soportándolo. Los traductores generalmente asocian el vocablo griego con el corazón y por eso lo traducen como tierno corazón. De término compasivo aparece en un listado de virtudes cristianas en Colosenses 3:12. Y otra vez, hermanos, esta compasión de ponerse en el lugar del otro, de poder dolerse con el que está caído. Esa es la misericordia. Entonces, muchas veces, mi amado hermano, probablemente si tú te autoexaminas en este momento, tú puedes decir, no, pero yo soy compasivo, o yo soy súper simpático o simpática, yo soy fraterno, yo soy misericordioso. Quizás hasta aquí en estos 3 puntos que Pedro te da, te puedes identificar como cumpliendo esa conducta genuinamente cristiana. Pero esta última es difícil, hermano. Dice, y de espíritu humilde. Levante la mano en sus casas, todos los que se reconocen como humildes. Hermanos, ¿no es acaso muy difícil este asunto de la humildad? De reconocer que no siempre tengo la razón, de bajar la cabeza, agachar el moño, como decimos en Chile, de reconocer que el otro está bien y yo estoy mal, cuando lo contrario que ocurre en la vida de una persona es que tu orgullo te mueve a soberbia, y la soberbia a altanería, y la altanería a pensar que lo sabes todo y que siempre los otros están mal y tú siempre estás bien. Hermanos, es muy fácil el tema de la soberbia, muy fácil el tema del orgullo. De hecho, el orgullo, mi amado hermano, es una de las más difíciles cosas de detectar en los cristianos y en las personas. Porque tenemos un ojo que es rápidamente acusativo. Tú puedes discernir la paja en el ojo ajeno. Mira, tal persona está en este pecado, está fallando aquí, está siendo orgulloso acá. Y tú te miras al espejo, y hermano, no notas ni una pizca de orgullo y te sientes la mejor persona del mundo, pero realmente eres tremendamente orgulloso y soberbio, pero eso no lo notas. Porque la soberbia y el orgullo tienen la capacidad de mimetizarse también en tu propia persona, que cuando ves el soberbio y el orgullo, te ves simplemente a ti y no lo percibes. No lo percibes. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo adicional, una oración adicional diariamente para que el Señor nos permita ser humildes, de espíritu humilde. La humildad es una virtud que Jesús enseñó al lavar los pies de sus discípulos. Jesús dio el ejemplo del servicio abnegado al mostrarse dispuesto a ser el menor en la compañía de sus discípulos, a ser el siervo de todos. En el capítulo 5 de esta epístola, Pedro repite su exhortación a ser humildes al dirigirse a los jóvenes. Revístanse de humildad en su trato mutuo. Hoy día, mi amado hermano, la humildad está haciendo crisis, porque está habiendo una falencia. Y la soberbia en el mundo cristiano el día de hoy es como una pandemia. Nuestro hermano Samuel Alonso escribió hace un tiempo atrás un artículo llamado Entre los focos y la cruz. Hoy día, la gran mayoría de aquellos grandes pastores conocidos quieren estar en los focos, se mueven de conferencia a conferencia, porque ahí hay focos, hay luz, están alumbrados, están siendo conocidos, están siendo admirados. Pero hermano, ¿quién quiere estar a la sombra de la cruz? ¿Quién quiere estar en humildad haciendo el trabajo encomendado? Quizás no siendo conocido, quizás no
teniendo grandes volúmenes de seguidores o una lista interminable de seguidores en Twitter o en Facebook o en Instagram o lo que sea. Pero hermano amado, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿A ser grandes, conocidos, a estar en las luces? ¿O nos llama a estar en humildad, al pie de la cruz, incluso bajo la sombra de la cruz? Lo importante, amado hermano, no es que tú seas grande, no es que tú seas conocido, no es que tú, hermano, te destaques. Lo importante es que tú puedas hacer la obra encomendada por Dios, y la obra encomendada por Dios es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos y llevar a esas personas que estaban en la oscuridad a la luz de Cristo. ¿Cuántos están gastando su tiempo y sus fuerzas en plantar otras iglesias? Aunque nadie los vea, aunque nadie los reconozca. Hermano, no tiene que ver con un reconocimiento de los hombres. El que busca gloria personal y reconocimiento de hombres, los va a tener. Los va a tener. Pero eso solamente, y es todo lo que va a tener. Porque gloria de Dios no va a tener, porque ya tuvo gloria de los hombres. Pero hermano, el que hace las cosas en humildad para la gloria de Dios, en un espíritu humilde, no solamente está teniendo una conducta genuinamente cristiana, sino que también en su momento va a ser exaltado y reconocido con gloria de Dios. Si tú pudieras escoger en esta hora, ¿qué te interesa más? ¿La gloria de hombres para ser exaltado y reconocido hoy? ¿O quizás ser ignorado, no conocido, pero que Dios te exalte y te glorifique en tu tiempo cuando tú eres humilde y avanzas con las cosas que quieres hacer? Te invito, si tienes tiempo, a buscar en la página de Predicación Expositiva este artículo de nuestro hermano Samuel Alonso, Los focos y la cruz. Es un muy buen artículo. Entonces, mi hermano amado, cuando cerramos este punto de conducta del testimonio de un creyente genuino, tenemos que pensar que estas virtudes reflejan la gloria de Dios en la iglesia cuando los hermanos y las hermanas viven en armonía. Hermano, tú estás reflejando al Dios mismo cuando tú tienes estas conductas genuinamente cristianas. Y yo estoy hablándole a creyentes, estoy llamando a que tú puedas ser genuinamente cristiano si has sido transformado y regenerado por el poder del Espíritu Santo. Sería un necio si le hablara a cabritos y le dijera que tú, cabrito, tienes que comportarte como oveja. Es absurdo. Pero como no estoy hablando a cabritos, sino que a creyentes, te digo que debes considerar estas cosas y debes reconocer dónde están tus falencias, arrepentirte, humillarte delante de Dios, ir delante del Señor, desde tu foro interno, desde tu mente, desde tu alma, desde tu cuerpo, de todas las formas, para que pueda mover un cambio en tu vida. Hermano, es tiempo de cambiar. Es tiempo de avanzar conforme a lo que Dios ha establecido que hagamos. ¿Sabes por qué? El tercer punto que nosotros vamos a tocar es porque nosotros tenemos en esto herencia. Todo esto, como genuinos cristianos, nos lleva a herencia. Dice la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Qué fácil es devolver mal por mal, ¿verdad? O cuando alguien te insulta, qué fácil es devolver el insulto. De hecho, nuestra carne nos pide: pero no te puedes quedar. En Chile se usa mucho la palabra el carbonero. ¿Y qué dijo el otro? O le toca la oreja. ¿Y qué dijo el otro? Mira lo que respondió. Y empiezan los dimes y diretes. Y esto, hermanos, es natural de la carne. Pero tú no eres de la carne. Estoy hablando a un genuino cristiano. Por lo tanto, Pedro te exhorta y te dice: no debes devolver mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de, escucha esto, heredar bendición. Tú ya has sido heredero de una bendición tremendamente grande. No tiene comparación con ninguna otra cosa. Tu herencia es inmarcesible, tu herencia está segura, tu herencia está en los cielos. Por lo tanto, mi amado hermano, dedícate a lo que el Señor te dice. Y eso es, no es devolviendo mal por mal, o carne por carne, o insulto por insulto, o mensaje contra mensaje. Hermano, es bendice, humíllate, conversa,
accede, restaura. Porque eso es lo que espera el Señor, porque tú ya has heredado una bendición para eso. Escucha lo que dice el Salmo 34, que es lo que cita el autor. Dice, pues, y son tremendos consejos, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Te consulto, hermano, en esta hora. ¿Tú quieres amar la vida y ver días buenos en tu propia vida, en tu familia, en tu seno? Si eso sí, escucha lo que dice la palabra de Dios. Refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Qué fácil es recibir crítica y dar crítica de vuelta. Qué fácil es cuando te hacen mal, querer dar mal. Qué fácil es insultar cuando te insultan. Pero hermano, ¿quieres ver días buenos en tu vida? Entonces, abstén tu lengua. Guarda tu lengua del mal. Y que tus labios, amado hermano, no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hermanos, todos esos son consejos de lo que un cristiano genuino hace. Escucha lo que dice después. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. El Señor está viendo todo lo que estás padeciendo. El Señor está viendo todo lo que te están insultando. Pero también el Señor está viendo tu respuesta ante eso. Fíjate, el Señor piensa ahí cuando está mirándote y cuando tú eres acusado o blasfemado, insultado, criticado y tú simplemente oras por esa persona y te apartas. Esa es una buena actitud. El Señor se va a gozar en ello. Pero ¿qué piensas que va a hacer el Señor cuando vean que te insultan, que te critican y tú de vuelta devuelves el insulto, devuelves el golpe? El Señor va a estar ahí meditando realmente en esa actitud, ¿verdad? Entonces, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No solamente esas actitudes genuinas de un creyente te van a llevar a ser una mejor persona cristiana, sino que también Dios va a estar atento a tus oraciones. ¿Quieres que Dios te escuche? Bueno, hermano, aquí tienes un listado de cosas que tú debes evidenciar, no hacer, evidenciar, fluir de tu vida, porque tú eres un cristiano. Esto es de ser cristiano, no parecerlo. Sus oídos estén atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Tú quieres que el Señor te mire y te dé su favor o quieres que Él voltee su rostro en contra tuya? Porque eso es lo que dice la palabra. Dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, mi amado hermano, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y procurar en una conducta genuinamente cristiana el día de hoy. Hermano, los apóstoles en la iglesia primitiva reformularon la enseñanza de Cristo en sus propias palabras. Por eso encontramos en la carta de Romanos que Pablo escribe, no devolváis mal por mal a nadie, en Romanos 12:17. En su primera epístola a la iglesia de Tesalónica él también escribe, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y en su epístola Pedro escribe exactamente lo mismo. Pedro señala que los lectores están tratando de cobrarse daños a insultos. Recuerda que ellos están pasando persecución, ellos están pasando acusaciones. Entonces Pedro les anima y les exhortan, no caigan en el juego. No caigan en el juego de la autodefensa, del ataque, de levantar espada y atacar de vuelta. Hermanos, sufran el agravio. Recíbanlo. Exalten a Dios. Sean siervos sufrientes. Es lo que está diciendo. Entonces, esto es, amado hermano, cómo nosotros en esta mañana podemos también evaluar y evidenciar cómo vivir una vida genuinamente cristiana. Si en esta hora, hermano, te ha llegado algo de esta palabra, si el Espíritu Santo está moviendo tu corazón, tocando tus entrañas, porque hay cosas o falencias, es tiempo de ir delante del Señor, de rodillas, en humillación y quebrantarte para que Él te restaure.
Si, amado amigo, en esta hora tú no conoces a Dios, es imposible que tú puedas entender parte de lo que te estoy diciendo, pero sí puedes entender esto. Tú puedes llegar a ser un hijo de Dios cuando tú conoces que este Dios es santo y que has pecado contra Él y que necesitas arrepentirte de tus pecados y que este Dios ha enviado a su Hijo unigénito para tomar el precio de la muerte y del infierno que tú merecías. Si tú crees eso, que Jesús es el Señor y que ha sido levantado de los muertos, entonces dice la Escritura que comienza un proceso en tu vida, que tú eres salvo. Así que, mi amigo, mi hermano amado, en esta hora quiero invitarte a que puedas meditar y examinar, no en la vida del otro. Este mensaje, amado, no es para que tú lo pongas a su molde y digas, mira, hermanita tanto no calza en esto, o el hermano tanto no calza en esto. Hermano, este es un molde propio. Esto tiene tu talla, esto tiene tu número, tiene tu calce. Cálzalo contigo, porque eres tú el que tienes que llegar a examinarte. El otro debe hacer lo propio con su propia vida. Si no, deja que el Señor lo haga. Ocúpate de examinarte a ti para saber si estás en la fe de Jesús. Acompáñame en esta hora, vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de tu presencia en esta hora una vez más. Y dando gracias porque ya estamos casi cerrando este tiempo de día domingo en el que hemos podido exaltarte, hemos podido orar delante de ti y hemos podido ser animados y exhortados también con el poder de tu palabra. Señor, clamábamos al inicio que no deseamos simplemente tener conocimiento por saberlo, que no necesitamos solamente abrir la Biblia para decir, sí, eso es lo que dice la Biblia, sino que tenemos que modelarlo, vivirlo, hacerlo propio, hacerlo carne en nuestras vidas para que podamos mostrar al mundo lo que realmente es una iglesia bíblica. Señor, lo que es un cristiano genuino, lo que es un cristiano salvo de verdad. Padre Santo, queremos rogar en esta hora para que tú seas obrando, y pido por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, tanto en Viña del Mar como en otros lugares, y también por mi propia persona, para que sigas, Señor, confrontando y enseñando cada día para hacer tu voluntad, porque eso es bueno, agradable y perfecto. Bendice a mis hermanos en esta hora. Exáltalos también cuando necesiten ser exaltados. Anímales, Señor, también. Y si hay alguna de las personas presentes, Señor, quiero pedirte que tú toques sus corazones, que quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne para que ellos puedan reconocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, en esta hora. Damos todo en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.